Hablamos del 16 de mayo. Esta confusión que nosotros tuvimos cuando mencionamos el 66, realmente nos recuerda un amigo historiador de San Pedro de Macorís, que en el 66 no fue el 16 de mayo, fue el 1 de junio que se hicieron las elecciones. Recordemos que la situación no era normal, acababa de finalizar el gobierno de García Godoy, que era un gobierno provisional. También quiero decir que el de Bosch, creo que fue 20 de enero que tomó posesión y fue electo en diciembre. Creo que fue así. Pero 16 de mayo sigue siendo la fecha de nuestras constitucionalmente, o el domingo que esté más cerca de esa fecha. Nosotros queremos dar lectura a algo que nos mandan a unos amigos y que dice así: no menciona a Haití por ninguna parte, pero dice alguien, si quieres destruir una nación, no hay necesidad de hacer una guerra. Basta con hacerle olvidar su historia, perturbar su lenguaje, alejarlo de su religión y, por tanto, desintegrar sus valores espirituales y morales. Eso lo escribe un periodista turco que se llama Peyami Safa. El que quiera que compare lo que hay. Por otra parte, el día 22 de el mes de mayo, es decir, creo que el próximo lunes, déjame ver si es el lunes 22. Sí, tenemos que, aquí está, el 22 hay un acto en el cementerio de la Máximo Gómez y luego en el auditorio del Club Mauricio Báez en homenaje a Maximiliano Gómez en el 51 aniversario de su muerte. Así es que el 22 en la Máximo Gómez y en el Mauricio Báez, homenaje a Maximiliano Gómez. Nos mandan esto: 2 series 23 en las historias. Estos dos hijos de San Pedro de Macorís, Monchín Pichardo y Maximiliano Gómez Horacio, el Moreno o Marino, como le decían algunos, sembraron sus nombres en la historia dominicana por su destacada participación en la lucha política contra el trujillismo. El ingeniero Ramón Agustín Pinedo Mejía, Monchín Pinedo, falleció a la edad de 79 años. Fue en enero del 2021, luego de caerse al salir de su baño en su hogar y fracturarse las caderas. Fue uno de los primeros luchadores del movimiento popular dominicano en su región natal, después del ajusticiamiento de Trujillo, y en Santo Domingo fue incorporado al comité central de su partido junto a Máximo López Molina, Andrés Ramos Peguero, César Rojas, Valdemiro Castro, Irlander Selig, Gustavo Ricard, René Sánchez Córdoba, Leopoldo Grullón, Cayetano Rodríguez del Prado y otros luchadores que integraron el principal organismo de dirección del movimiento popular dominicano. Maximiliano Gómez Horacio
nació el 5 de mayo de 1943. Murió asesinado en mayo de 1971 en Bruselas, capital de Bélgica. Fue líder del Movimiento Popular Dominicano, una organización militante que se opuso férreamente al gobierno de Balaguer y a la presencia de Estados Unidos en el país. La figura de Maximiliano Gómez es parte del patrimonio político de la República Dominicana. Fue el esposo de Carmen Mazara y el padre de Guido Gómez Mazara. Eso es lo que tenemos. Por otra parte, quisiéramos señalar que estábamos hablando de 16 de mayo y estábamos hablando de elecciones, y propicia es la ocasión para contarles que un presidente de la República, ayer Ramón Albuquerque, definía cómo debe de ser un presidente. Compartimos perfectamente y completamente su criterio de que no es justo que un presidente de la República tenga como condición única ser dominicano y mayor de edad. No es justo porque dirigir una nación merece por lo menos otros prerequisitos. La Constitución prevé que solamente sea eso, porque se pueden interpretar algunas condiciones como limitantes. Por ejemplo, si se le pone un examen de salud, se puede sospechar en que ese examen puede estar afectado por una junta médica que esté comprometida con otra fuerza política. Y se limitan a decir mayor de edad dominicano, que ningún otro cargo, decía Ramón Albuquerque, lo tiene. Sin embargo, queremos decir que a Ramón Albuquerque, que para ser presidente no puede ni debe de ser un negociante, un tipo que va a hacer negocios o que se caracteriza por hacer negocios. No debe de ser solamente un intelectual, conocedor de todas las teorías y toda la historia. No puede ser solamente un intelectual, ni debe de ser solamente un científico. Tiene que tener una palabra, que es que tiene que ser un político. Entonces, esa condición es lo que hace diferente a ese, ¿sí? Por lo que veo, o lo que usted está diciendo, quizás desde el punto de vista de Ramón Albuquerque, podemos deducir que quizás lo que debería pedirse a un presidente es limitarse legal y constitucionalmente, es lo que él no debe ser mientras está en el cargo, más que lo que debe ser antes de llegar. Bueno, además de lo básico, de la mayoría de edad, de su preparación profesional, pero básicamente eso. Yo creo que el votante no se ha equivocado. A pesar de que la condición es muy mínima, normalmente el votante no se ha equivocado cuando se trata de elegir. Parece que las campañas políticas dejan ver al votante la condición del candidato y de cómo puede ser. Y lo dice porque nosotros, en el caso de Balaguer, de Guzmán, de Salvador y de Hipólito y de Leonel, aunque cada uno tenía una condición diferente que llegó al poder, por lo menos lo conocimos antes de, ¿verdad?
el no hablar Guzmán y hacer la campaña Peña nos dejó ver que en ese momento el país necesitaba un respiro y que Balaguer, teníamos mucho Balaguer, y buscar un hombre sencillo del campo, con criterio, jugó su papel. Entonces, quería decir que nosotros en estos días, más que en estos días, en lo que va de este año, nosotros hemos repetido que sería muy conveniente para República Dominicana que el presidente Abinader gobierne 2 periodos. Quiero dejar eso claro, porque no me quiero sumar a un grupo de gente que está usando unos argumentos y que a ellos no les luce eso. Además de ser justa la propuesta de que gobierne 8 años, eso le ahorraría al país muchos recursos, pero todo tipo de recursos, recursos económicos, electorales, presupuestarios. Es decir, que va a ser difícil unas elecciones en el 2020, sin ninguna duda. Y me dio mucho gusto que un colaborador de la revista me mandara elaborado ese pensamiento completo de lo que hemos estado diciendo durante todo este año. Me decía José Enrique Piccolo, que históricamente se ha demostrado que cuando un modelo de gobierno o régimen se desgasta y sale del poder o es sacado del poder después de 20 años, el gobierno que lo sustituye es de transición por necesidad. Puede ser por un periodo o por poco tiempo, como fue el caso de Bosch en el 66, la transición de primeras elecciones después de la muerte de Trujillo, un golpe de Estado a los 7 meses. No lo justifico. El de Leonel en el 96 fue de transición después de los 22 años de Balaguer. Y ahora el de Luis, aunque esté sostenido en poderes muy sólidos, poderes fácticos, pero la crisis económica, la división dentro de su partido, algún tipo de inseguridad ciudadana que se está explotando más allá de la realidad y que afectan los intereses de la policía, son los factores que aseguran una transitoriedad del actual gobierno. Eso es así, pero yo quiero decir que esa reelección que procede tiene un componente que la dificulta. Procede. Decíamos que cuando tú tienes los intereses particulares por encima de los intereses nacionales, no hay nada que hacer. Y yo digo, es justo que teniendo un país, 3 expresidentes vivos y activos, al cabo de 637 días de ejercicio del poder, nunca esos 3 señores se han reunido con el presidente para intercambiar ideas y para que Luis pueda hacer un gobierno utilizando experiencia de que se suman
24 años de ejercicio del poder que tienen Leonel, Danilo e Hipólito. 24 años. Entonces, cuando tú estás haciendo una reforma policial en que no se convoca ningún ex jefe de la policía, porque se supone que ellos fueron los que llevaron la policía a esa condición, y no es así. Y lo decimos y lo sostenemos. Reelección es necesaria y justa, y la reforma policial será peor después que se realice, aunque en el papel sea más bonita. Recuérdenlo, no necesariamente tienen que creerlo, sino recordarlo. Entonces, en estas actuales circunstancias, la situación podría ser difícil. ¿Por qué? Porque además, los principales elementos que un presidente en el poder utiliza para quedarse o para reelegirse, el presidente no los tiene todos. El primero, todo el mundo sabe que el Poder Judicial en el Ministerio Público es independiente. Por tanto, ¿en cabeza de quién cabe que el principal aliado que puede tener el presidente, que es el PLD, para conseguir los votos que necesita y que no tiene tantos compromisos, sino que lo que quiere es tranquilidad, va a detener la lucha contra la corrupción? No puede. Entonces, tiene en contra la independencia del Ministerio Público, que la creó él en contra de él. Tiene un poder legislativo que no termina de aprobar los proyectos que pueden beneficiar una reelección o pueden aprobar una reforma constitucional que lo beneficie. Tiene dos poderes en contra, el judicial y el legislativo. Pero el propio Poder Ejecutivo está en contra. ¿Por qué? Porque no tiene recursos económicos. El presidente está cumpliendo con los aliados y tendría que sustituir a los aliados por la gente de su partido que todavía no tiene posición. Yo le puedo mencionar cargos que el PRM no está cómodo con ellos, pero son compromisos que tiene el presidente con los que votaron por él. Doctor, pero nada más le falta que esté en contra de la iglesia y los medios. No, pero va para allá, va para allá. Los medios se las están buscando, a ver para dónde sopla el viento. Por tanto, no están incondicionalmente con este gobierno. Le están haciendo el papel de que están con él para que le dé publicidad, pero no están con el gobierno. ¿Tienen un candidato que tiene una lista de agradecimiento también? No tienen candidato, lo que tienen es buscar, a ver para dónde es la cosa. Tienen el asunto de los empresarios. No hay cosa más conservadora que un empresario. Se la busca. Lo que están haciendo es encuesta a ver para dónde es que ellos van a invertir. No tiene el empresariado. Todo el mundo sabe quién tiene muchos empresarios. Los aliados no van a permanecer aliados. Ya ahí tiene la fuerza del pueblo que va a ser quien va a competir con él. Y hay también un elemento que mucha gente no le gusta mencionar, pero es vital. Los colaboradores económicos tradicionales de los partidos políticos no están conformes con el gobierno. Y si no están inconformes es o porque no lo han complacido o porque lo andan buscando, o algunos ya están presos.
Entonces es imposible tú pensar que un hombre preso va a cooperar con un partido político. Es decir, por eso es que va a ser muy difícil que el presidente haga magia y consiga esos sectores, que son los sectores que llevan un gobierno a ganar unas elecciones o a reelegirse. Dinero ni el gobierno tiene ni los que tienen que le quieren dar. Los poderes públicos no los tiene. Él mismo lo declaró independiente y las reformas que quiere hacer no lo complace. Y tiene otro problema, y es que se está haciendo tarde. Ya tenemos 2 años. Y aunque detenga hoy todo ese proceso, revertirlo va a ser difícil. Y no puede hacer un milagro diciendo que esto está fenómeno. Tiene un gobernador del Banco Central que lo ayuda cuando se necesita. Pero hoy mismo el fondo dice una serie de cosas. Ustedes saben qué es lo que dice el fondo. El fondo no dice que la cosa está bien. El fondo dice que aquí se está haciendo lo indecible y lo correcto por resolver los problemas. Es decir, que el tratamiento está bien instalado, pero no quiere decir que el país ya está bien. Entonces, lo importante es que lo que le daría a Luis Abinader una mayoría es una alianza con el PLD. Cuando Mariotti dijo aquí que es natural, es decir, que no tiene que haber un pacto para que ocurra lo siguiente. En el caso supuesto de que la Fuerza del Pueblo tenga más votos que el PLD, los PLDistas, sin preguntarle, en segunda vuelta van a votar por la Fuerza del Pueblo. Pero si el candidato del PLD, que puede ser Margarita, o puede ser Domínguez Brito, o puede ser el señor de Santiago, tienen votos por encima de la fuerza, la gente de la Fuerza del Pueblo va a votar por el PLD, porque tienen el mismo ADN. Y es natural, no hay que hacer un pacto. Entonces, ¿cómo va a ser el PRM si en este momento, aunque ha dado muestra de unidad con el Congreso de ayer, tiene 2 personas que tienen fuerza, por lo menos en los medios, para disminuir internamente la fuerza del gobierno, que son Guido Gómez y el amigo Ramón Alburquerque. Vamos a ver. Hey, a usted se le olvidó una cosa. Se me olvidan muchas. Sí. ¿Y los americanos, doctor? Sí. Porque los americanos, por ejemplo, ¿usted se acuerda del cuento que usted hace que hay que buscarse o un amigo que dé 1 millón o 1 millón de amigos de a uno? Ajá, sí. No, pero entonces, el amigo que da 1 millón, entonces, y que es adyacente de cierta manera a todos esos sectores que usted está mencionando que están en contra de Abinader. Sí, pero el problema es que hemos aumentado sectores que tienen votos o que pueden materializar, pero Estados Unidos no tiene votos. Pero tiene influencia. Es como participación. Usted mencionó 2 o 3 gente ahí que si Estados Unidos dice una cosa, ellos le hacen caso. Bueno, ahora, hay algunos pecados que tiene este gobierno que tiene que revisar. Lo primero es explicar. Ese es el principal pecado de este gobierno, que lanza las cosas y la deja suelta en banda. Y resulta que hay un país que es inteligente, quizás no tiene la cultura ideal, pero es inteligente y se las lleva. Por ejemplo,
con la tercerización de los servicios consulares, que vamos a tener dentro de un rato a alguien, ¿por qué no dicen claramente que eso no es 100% así? No es verdad que van a contratar una firma que va a dar visa. No, que va a investigar el que solicita, pero el que firma la visa es el cónsul. Claro. Entonces eso no se explica. El que la firma ahí en Plaza Merengue y en 360, no es el que está ahí, es el cónsul. El cónsul le da a esas oficinas para evitar traer un paquete de gente, claro. le dice, estas son las condiciones para dar una visa de paseo. Entonces esa gente tramita eso, tramita la residencia, tramita las visas de paseo. Porque todo el que va a un consulado no veo rubio con ojos azules desde que cruza la puerta. O sea, hay gente que es un personal local que conoce a los locales y sabe que conoce los perfiles de a quienes se le puede permitir la calificación. Pero te voy a decir algo, lo que sea tiene que explicarlo. Y decir, no, aquí las visas se van a dar una firma privada. Que lo diga. Tienen que decir las cosas. El tema de la reforma constitucional. No tiene que decir, la reforma constitucional se puede hacer sin agenda o no hay que seguir la agenda. La Asamblea es soberana. Se puede llevar a cabo una reforma diciendo que es para reforzar la independencia del Ministerio Público, como si eso fuera un problema del otro mundo. Y se está llevando a cabo muy bien, por cierto. Y decir claramente que eso tiene dos componentes. O rehabilitar a Danilo para que el PLD apoye, o el 40%, que todo el mundo sabe que aquí se va a necesitar una segunda vuelta. Todo el mundo lo sabe, que si no hay una alianza previa, va a haber segunda vuelta. Entonces, la extinción de dominio, ese proyecto, señores, se sabe, ya se ha dicho que no es posible, pero están diciendo que donde quiera que haya una comunidad de más de 150 personas o familias viviendo, 150 haitianos, van a tener sus propios gobernantes. Es decir, un país dentro de otro, en algunas áreas. Entonces tienen que decir que eso no es verdad. Porque, aunque lo aprueben, nosotros no lo vamos a aceptar. Es muy sencillo. Pueden que lo aprueben. O puede ser una gente dando ideas, doctor. No, y que digan que el pequeño Haití tiene un alcalde. Pero eso lo dicen en la Constitución, pero nosotros lo vamos a permitir, que detrás del mercado haya una alcaldía haitiana. El Estado Plurinacional de porque República están Dominicana insultando la inteligencia de uno. Sí. Eso es lo que pasa. Nosotros podemos ir a Puerto Príncipe y hacer eso. 150 dominicanos. Entonces, el Estado Plurinacional hay una necesidad de un aliado en todas las organizaciones, las tres grandes, y ese aliado lo mejor es que surja antes de las elecciones, antes de la primera vuelta. Y otra cosa más, y lo mejor sería ponerse de acuerdo para que aquí no haya elecciones y se le permita a Luis Abinader sus 4 años más sin problemas. Eso es lo que yo creo, porque esos presidentes por ahí desempleados deberían de reunirse en vez de estar chismeando uno con otro. Ir a apoyar a este gobierno, porque el país es primero. Entonces, eso es lo que nosotros creemos, pero no le obligamos a nadie de que lo haga. Nos cayó, gracias a Carlos, unos estatutos del PRD del 39 en Puerto Rico. Es exactamente lo mismo de hoy, pero sin la reelección. La reelección está prohibido. En los estatutos ya está en el logo.
Sí. El logo decía. El logo decía libertad y justicia social sin reelección. Ay, sí, Sí, ajá. señor, en el logo. Ay, Dios mío. Capítulo 2, emblema y lema. Artículo 4, el emblema del Partido Revolucionario Dominicano será como indica a continuación, dentro de un círculo formado por la leyenda libertad y justicia social, 2 puntos, no reelección, abajo y arriba, Partido Revolucionario Dominicano, una tea sostenida en alto por una mano vigorosa, teniendo como fondo los colores de la bandera dominicana. Artículo 5. Ah, pero no es El logo lema, no es el el logo- lema rezará libertad y justicia social, no reelección. Pero el resto es lo mismo, los organismos a veces cambian de nombre, pero son lo mismo. La Asamblea, el Comité Político, el Comité Central, todas las cosas exactamente lo mismo. Así es que yo hablar de una... del PRD y de todos los partidos. Pero es que primero hay que hablar de la TEA y no del hacho. La TEA es el Bueno, del la nombre del TEA, hacho. bueno, Sí. tú siempre tienes algo interesante. Sí. No, pero a mí me gusta el letrerito, lo que escribió el bachiller, doctor, en la parte de atrás de eso. Bueno, aquí escribió un hombre, pero usted tiene que leerlo tú. No, Estos yo no lo entiendo estatutos muy han bien. pasado por muchas manos, pero esto yo no sé, bachiller Ramón Silvestre. Ahí dice unas No, cosas. déjeme ver, Mira, a ver si tú- la parte que yo entiendo tú más que o menos. puedes Que dice, leer. campesino, tú tendrás tierra con ganado, tractores, no como la que le dio el faraón a Moisés cuando, aquí, el monte Sinaí, es una cosa increíble. El valle prosperará y que todos los municipios también. Una cosa así rara, porque no la entendí bien esa letra, pero hay una oferta electoral también escrita ahí. Vamos a una pausa. Eso es suyo.